Bienvenidos a la edición mensual de Pregunte a un experto en esclerosis múltiple. Mi nombre es Vilmario Casio, soy la CEO y fundadora de Community Organization of Multiple Sclerosis and Cancer, en la cual con ayuda de voluntarios he creado tutoriales de maquillaje, he coordinado charlas educativas para médicos sobre esclerosis múltiple, organizado campamentos de orientación sobre el virus de papiloma humano y he impulsado una medida para el registro de personas con esclerosis múltiple hasta que se convirtiera en ley. Mi inspiración surgió cuando a mi mamá le diagnosticaron con esclerosis múltiple en 2014. Por lo tanto, el amor que siento por ella me motivó a brindar recursos e información importante para las familias, los profesionales de salud y el público en general. He impactado más de 250,000 personas en el momento a nivel mundial. Y le quiero dar las gracias a todos por acompañarnos en el día de hoy. Y debido al sinnúmero de participantes, todos los asistentes están silenciados. Este programa forma parte de una serie de seminarios virtuales que llevamos a cabo cada mes en español. La sociedad estamos comprometidos en proporcionarles este espacio para conectarse y aclarar las dudas que tengan acerca de los temas de actualidad que impactan a personas con esclerosis múltiple. En este sentido, mientras converso con nuestro experto del día de hoy, los animo a que escriban sus preguntas en el chat box. Los navegantes para la esclerosis múltiple están en línea respondiendo sus preguntas. Este seminario será grabado y estará disponible en la página web de la sociedad y en el canal de YouTube de la sociedad. Hoy hablaremos cómo el manejo de las recaídas de la esclerosis múltiple, la aparición de nuevos síntomas o el empeoramiento de los síntomas antiguos en la esclerosis múltiple que existen hoy en día. Y no hay dos recaídas iguales y los síntomas varían en cada persona y de una recaída a otra. Como muchos de ustedes saben, las recaídas de la esclerosis múltiple pueden ser impredecibles, pero usted puede aprender a manejarlas. Les presento a nuestro experto del día de hoy, el doctor Fernando Quascut. El doctor Quascut recibió su título de medicina y el máster en salud pública en la Universidad de Puerto Rico. Posteriormente realizó una residencia en neurología en el Sunny Downstate Medical Center en Nueva York y un fellowship con esclerosis múltiple en el Baylor College de Medicina. Actualmente es director de la Clínica de Esclerosis Múltiple en Harris Health System en Houston, Texas, y facultad en Maxine Messenger MS Comprehensive Care Center en Baylor College of Medicine. Bienvenido, Dr. Quascut. Muchas gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Muchísimas gracias, Vilmar, y es un honor poder estar aquí con ustedes hoy. Muchas gracias por tomar de su tiempo. Y hay personas viendo en todo el país e inclusive en otros países y me encantaría que conozcamos un poco más de usted y por qué se especializó en esclerosis múltiple. Claro, sí, como ya has dicho, soy originalmente de Puerto Rico, de Ponce, en el sur. Eh, pues mis pasatiempos son, pues me gusta hacer hiking o senderismo y me encanta también hacer bicicletadas. De hecho, he participado en varias de Bike MS para ayudar a pacientes con MS. Pues mi inicio en este maravilloso camino de tratar a pacientes con MS o esclerosis múltiple empezó cuando tenía mis 20 y en aquel entonces conocí a una amiga que tenía el diagnóstico. En aquel entonces no sabía lo que era ni qué se enfrentaba un paciente con esclerosis múltiple. Y pues tuve la experiencia de conocerla y ella fue la que definitivamente me hizo entender la complejidad de la enfermedad y cómo necesitamos más proveedores de salud que se especialicen en la enfermedad para poder atenderla. Sí, eso es siempre algunas que tiene una persona cercana con esclerosis múltiple y uno se apasiona en poder ayudar a más personas que tengan la condición.
que qué bueno que se especializó en esto para así ayudar a muchas personas que tengan la enfermedad. Sí, definitivamente. Sí, pues continuamos con la definición de recaídas para saber un poco más de lo que significa pues, una recaída en esclerosis múltiple. Y no hay dos personas que tengan la misma experiencia con la esclerosis múltiple, porque sabemos que los síntomas varían de persona a persona y pueden cambiar con el tiempo. Comencemos con el programa de hoy definiendo la recaída de esclerosis múltiple y aprendamos lo que esto significa para una persona que vive con esta condición. Salma fue diagnosticada recientemente con la enfermedad y ha leído sobre sus recaídas, exacerbación, ataques de esclerosis múltiple. Quiere saber si hay alguna diferencia o es uno peor que otro. Sí, es interesante que muchos pacientes me hacen esta pregunta y sinceramente, Salma, todos son sinónimos. O sea, cuando se habla de una recaída, un relapso, un ataque de esclerosis múltiple, todo es el mismo concepto. Se expresa de diferentes maneras, pero por, pensamos que todo es el mismo ataque al que se le causa al sistema nervioso. Por lo tanto, no existe ninguna diferencia entre un concepto o el otro. Interesante. ¿Y puede describir los criterios para definir una verdadera recaída? Sí, la recaída usualmente se define cuando es un síntoma nuevo o un empeoramiento de un síntoma antiguo que por lo general tarda más de 24 horas, que es constante y que se empeora a través del tiempo. También se debe considerar que usualmente estos síntomas que se están presentando pues, son usualmente más de 30 días de la última recaída, porque si no se considera que pudiera ser parte de la misma recaída que se presentó anteriormente y también se considera que no exista ninguna enfermedad o fiebre al momento de los síntomas, los cuales pudiera entonces estar explicando los síntomas. Y doctor Quascut, acabamos de hablar de una verdadera recaída. ¿Hay momentos en los síntomas de alguien que empeoran que no se consideran una recaída? Sí, eso es definitivamente muy común. Vemos usualmente, Mari, que hay pacientes que sí presentan con síntomas que pudieran estar o estaban presentes y se empeoraron, o síntomas que estaban anteriormente y ahora reaparecieron. Eh, Usualmente esto se llama pseudo recaídas o recaídas falsas. Es un concepto que se utiliza mucho en el ámbito de la esclerosis múltiple para tratar de explicar a estos síntomas que pueden reaparecer o empeorarse, pero es usualmente por un tiempo corto, usualmente es menos de 24 horas, y es por cuando el cuerpo está enfrentando algún estresor o estresante, como por ejemplo la exposición al calor, infecciones o hasta niveles altos de ansiedad, pudieran presentar o hacer al paciente sentir que se está teniendo una recaída, pero lo cual usualmente no pensamos que es, porque usualmente sabemos que los síntomas mejoran en los menos de 24 horas y sabemos que lo importante en este caso sería manejar cuál es el estresante hacia el paciente. Y biológicamente, ¿qué causa una recaída en la esclerosis múltiple? Esa es una pregunta excelente del Mari. Solamente se reconsidera una recaída cuando existe una inflamación nueva en el sistema nervioso que está asociado a un ataque autoinmune. En otras palabras, es el mismo sistema inmune que está ocasionando esta inflamación. Usualmente se le ocurre en la mielina que está alrededor de los nervios y por lo tanto, al haber una inflamación nueva, el paciente presenta con síntomas nuevos. Y Jaime escribió y quiere saber si una recaída puede incluir más de un síntoma a la vez. Sí, definitivamente. Y es muy común que un paciente pudiera presentar con diferentes síntomas a la misma vez. Por ejemplo, un paciente pudiera presentar con adormecimiento de un brazo, también puede presentar a la misma vez con mareos
o una debilidad de alguna extremidad. So, sí, es posible. Sí, sí, eso y también varía en cada paciente. Eso es Um, sí, y algunos espectadores mencionaron que sienten que el estrés causa recaída. Doctor Quascut, ¿puede ciertos factores ambientales y emocionales desencadenar una recaída en la esclerosis múltiple? Sí, es una pregunta muy, muy interesante y un concepto que todavía se está en estudios, pero sí se ha demostrado al menos que altos niveles de estrés pueden causar lo que ya hemos hablado como un cero recaída o una recaída falsa, que es cuando síntomas pues pueden empeorarse por un cierto tiempo, usualmente al menos de 24 horas. Eh, También hay estudios que han asociado que posiblemente altos niveles de ansiedad pudiera presentar una probabilidad un poco más alta de una recaída, a pesar de que estos estudios son muy limitados y necesitamos más información para poder confirmar si existe de verdad una asociación entre altos niveles de ansiedad causando una recaída verdadera. Sí hay estudios que están posiblemente encontrando una cierta asociación. Por otra manera, de hecho, el fumar, sí, el fumar es un factor ambiental que sí se ha demostrado que puede estar relacionado con una recaída. Y estoy hablando hasta fumar de segunda mano. So, es importante orientar a nuestros pacientes con esclerosis múltiple que no fumen y que tampoco se expongan al humo secundario. Wow, muy interesante eso. Y Daniela dice que cuando llamó a su neurólogo sobre una posible recaída, la enfermera le hizo hacer análisis de sangre y hacerse análisis de orina. ¿Qué está buscando su médico especialista? ¿Se puede detectar una recaída con exámenes de laboratorio? Sí, Daniela, eso, nosotros también hacemos eso en nuestra clínica. La enfermera lo que está tratando de determinar es si hay un problema metabólico, alguna infección, lo cual pudiera explicar el empeoramiento de sus síntomas o una pseudo recaída. Bien, las recaídas se diagnostican clínicamente. Estoy hablando de una recaída verdadera, se diagnostica clínicamente y también se puede utilizar resonancia magnética para apoyar el diagnóstico, pero no es un laboratorio de sangre que vamos a utilizar para determinar si usted está teniendo una recaída verdadera o no, sino para excluir otras cosas que pudieran causar que sus síntomas empeoren. Mm, y Mirna, que tiene un diagnóstico reciente de esclerosis múltiple, quiere saber si puede sentir que viene una recaída y si hay algo que puede hacer para prevenirlo. Sí, mira, una recaída es bien, es un síntoma que va a ser bastante obvio, no va a ser algo que va a ser desapercibido. Por lo tanto, usted va a sí sentirá síntomas que son o síntomas nuevos para usted o síntomas que ya estaban, se están volviendo peores por más de 24 horas. Y cuando usted sienta esto, pues debería definitivamente consultar con su médico, dejarle saber lo que usted está experimentando para si el médico determina si usted está teniendo una recaída o no. Usualmente para tratar de evitar una recaída se habla de considerar medicamentos que se llaman inmunomoduladores o medicamentos de esclerosis múltiples que disminuyen el riesgo de padecer una recaída. Uh, y definitivamente usted no debería fumar, como ya hemos hablado, que factores exposición al humo de cigarrillos sí puede aumentar una probabilidad de una recaída. ¿Y cuándo debe alguien comunicarse con su especialista de esclerosis múltiple si sospecha que está teniendo una recaída? Sí, es una buena pregunta. Usualmente se le dice al paciente que si está experimentando un síntoma que que se esté empeorando por más de 24 horas, o un síntoma nuevo que esté durando más de 24 horas, que es muy importante que se comunique con su médico, le deje saber para que éste pueda determinar si es una recaída nueva o no. So, la clave sería 24 horas o un día de estar monitoreando sus síntomas. ¿Y cuánto tiempo puede durar una recaída? ¿Puede una recaída ser permanente? Sí, las recaídas pueden ser muy diferentes en cada paciente. Eh,
Y hay recaídas que pueden durar desde días, semanas y hasta meses. Usualmente se habla de semanas cuando se piensa que la mayoría de los pacientes durante semanas ya se están mejorando de su recaída. Lamentablemente, algunos síntomas pueden ser permanentes luego de una recaída. ¿Y algunas recaídas son más preocupantes que otras? Excelente pregunta, Mari. Sí, de hecho, esto es cierto. Muchas recaídas que involucren problemas al ver o al tragar o al caminar pueden ser un poco más preocupantes que, por ejemplo, una recaída que sea un poco más problemas sensoriales. Y es, por ejemplo, si usted hay un paciente que está presentando una recaída que involucre problemas al tragado, esto pudiera presentarse con una aspiración que pudiera complicarse con una neumonía. Por otro ejemplo, un paciente que tenga problemas al caminar pudiera caerse y tener una fractura. Y un paciente que, por ejemplo, no pudiera ver, pudiera entonces tener un accidente de tráfico si estuviese guiando. Eso sí, Mm, las recaídas pueden ser peores que otras. sí que es mejor prevenir y buscar ayuda antes de continuar con la Correcto. recaída. Correcto. Lo más importante de la esclerosis múltiple es tratar de prevenir las recaídas. Sí, sí, eso es muy importante. Pues gracias, doctor Quascut, por esta información tan importante. Y antes de continuar con nuestra discusión, quiero darle la bienvenida a los participantes que acaban de unirse a nosotros. Por favor, escriban sus comentarios y preguntas en el chat box. Los navegantes para la esclerosis múltiple están en línea a lo largo del programa, respondiendo a sus preguntas y proporcionando recursos. Para la próxima discusión vamos a hablar de la resonancia magnética. Esto desempeña un papel muy importante en el diagnóstico de la esclerosis múltiple, el seguimiento del progreso de la enfermedad y la toma de decisiones de tratamiento. ¿Qué papel, si lo hay, juega la resonancia magnética en las recaídas de la esclerosis múltiple? Sí, es muy importante, de hecho, la resonancia magnética juega un papel muy importante ya que nos da una idea de la extensión de la inflamación en el sistema nervioso y también ayuda a confirmar recaídas. Con una resonancia magnética podemos determinar dónde están las lesiones y cuántas son para entonces poder determinar si este paciente presentaría o tiene una mayor probabilidad de tener más recaídas o más progresión en su enfermedad. Ya que se ha encontrado que mientras más lesiones y más áreas involucradas están en el sistema nervioso, mayor es la probabilidad de que este paciente se empeore. Si eso determina y nos ayuda a determinar o uno de los componentes que utilizamos para determinar cuál sería uno de los mejores medicamentos al tratar de hablar de tratamientos. Sí, sí, exacto, que hable con su médico para ver más a fondo de qué es el medicamento correcto para el paciente. Y Saraí está preocupada por las consideraciones de seguridad que leyó sobre el gadolinio, el agente de contraste de la resonancia. ¿Es esto necesario para detectar el daño de una recaída en la esclerosis múltiple? Sí, aparte de una reacción alérgica al gadolinio, esto se considera un agente bastante seguro. Pero sí, para contestar la pregunta, cuando estamos tratando de determinar si hay una recaída, nos ayudaría mucho el gadolinio porque nos ayuda a determinar si hay lesiones activas, es donde se ve el gadolinio en la imagen. Y eso nos ayuda a determinar dónde son las áreas que se está ocasionando el daño al instante de cuando se hizo ese estudio. Sí, sí, la contestación que nos ayudaría bastante. Es una información muy vital cuando estamos considerando una recaída. Ok, entiendo. Y nadie puede determinar cuándo podría ocurrir una recaída, pero existen medicamentos y estrategias de rehabilitación para manejarlas. Doctor Quascut, en su opinión, ¿es necesario tratar todas las recaídas de la esclerosis múltiple? Si estamos hablando de tratarlas en sentido con esteroides son unos medicamentos que utilizamos para tratar una recaída, utilizamos altas dosis de esteroides, pues no necesariamente, Vilmari, no necesariamente tenemos que tratar cada recaída con una dosis alta de esteroides.
Y es importante cuando estamos determinando esto, cuando se le hace la pregunta al paciente, que cuánto problema le causa el síntoma. Por ejemplo, hay un paciente que pudiera presentar con un poco de adormecimiento en un brazo y los síntomas se puedan estar mejorando ya dentro de 1 o 2 días y luego los síntomas pudieran mejorarse sin ningún otro tratamiento más allá. Cada paciente es diferente, cada recaída de cada paciente es diferente. Hay que tomar esto en consideración, ya que la alta dosis de esteroides pudieran tener muchos efectos secundarios a largo plazo. No necesariamente todas las recaídas se tienen que tratar con altas dosis de esteroides. Y si alguien tiene una recaída, ¿tiene que cambiar su tratamiento modificador de la enfermedad? En mi opinión, si un paciente estuvo tomando su medicamento como le fue recetado y tuvo una recaída, yo considero altamente de cambiar el paciente a otro medicamento, ya que tenemos muchas otras opciones que pudieran entonces prevenir las recaídas futuras. ¿Y cuál es el tratamiento más común para alguien que experimenta una recaída en la esclerosis múltiple? Sí, como había comentado, usualmente se utiliza altas dosis de esteroides para tratar una recaída. Sí. Ok, que ese es el mayor que se utiliza para eso. Y Ramón tiene varios cambios de humor, un sabor horrible en su boca e insomnio después de los tratamientos con esteroides. ¿Qué tan importante es que reciba tratamientos con esteroides para una recaída? Sí, Ramón, pues para contestarle su pregunta, estos sí pueden ser efectos secundarios de los esteroides y si la recaída está afectando a su calidad de vida, es necesario utilizar altas dosis de esteroides como tratamiento. En estos casos se puede considerar medicamentos los cuales pudieran ayudar a mitigar los efectos secundarios de los esteroides para tratar entonces de proveer el medicamento. ¿Y qué beneficio obtiene alguien del uso de esteroides para tratar una recaída? Excelente pregunta. Los esteroides pueden ayudar a reducir la inflamación en el sistema nervioso y también acortan el tiempo de recuperación después de una recaída, comparado, por ejemplo, con no hacer nada. Eso sí es un tratamiento bastante efectivo. ¿Y existen otros tratamientos para alguien que no tolera a los corticosteroides? Ujú. Corticosteroides es otro nombre para los esteroides. Sí, sí, pues sí, existe la contestación a esa pregunta, sí. Si un paciente ha tenido efectos secundarios severos y se ha demostrado que sí fueron relacionados a los esteroides, se puede considerar otros 2 tratamientos. Uno de ellos sería IVIG, que sería moléculas de inmunoglobulinas, y el otro puede ser ACTH, que es una molécula, una hormona que hace que que su propio cuerpo produzca altos niveles de esteroides en vez de estar administrándoselos externamente. Estos tratamientos pueden ser muy costosos y son a veces muy difíciles de obtener. Por lo tanto, no se provee de manera cotidiana o regular. Entiendo. Y el neurólogo de Nadia mencionó la plasmaféresis para tratar su recaída reciente que ha afectado significativamente su movilidad. Doctor Quascut, ¿puede decirles a nuestros espectadores más acerca de esta opinión de tratamiento y cuándo puede ser necesario? Claro. Saludos, Nadia. Pues sí, el tratamiento de plasmaféresis conlleva cuando un paciente que tuvo una recaída no responde adecuadamente a los esteroides, ya bien sea que no se recuperó de la forma que se estaba esperando o que sinceramente se siguió empeorando. Y son estos casos que entonces el neurólogo pudiera considerar la plasmaféresis, que es un tipo de diálisis, lo cual pueden imaginarse que es como limpiar un poco la sangre, se limpia el componente líquido de la sangre o el plasma, de ahí viene el nombre de plasmaféresis, y es removido. Um,
y es reemplazado por plasma nuevo. Y también el componente sólido, que son las células, pues entonces se preservan y se regresan al paciente. Um, y se ha demostrado que sí, esto es un tratamiento que se pudiera utilizar en casos de una recaída más agresiva. Entiendo, entiendo. Y la rehabilitación puede ser especialmente útil después de una recaída. ¿Y cuál es el objetivo de la rehabilitación? Sí, la rehabilitación se considera en la mayoría de los casos luego de una recaída. Es muy importante porque para pacientes que tuvieron una recaída que, por ejemplo, que involucró problemas al caminar o al hablar, se puede enfocar la terapia física para tratar de manejar esos síntomas, y eso ayuda a restaurar la función nerviosa del paciente. Es algo que siempre se dice es como el movimiento es medicina, o sea, por lo tanto, cuando un paciente tiene un problema, que tiene una recaída que le inhibe caminar o moverse, es importante que ese paciente se le dé un tratamiento con terapia física para que haya un equipo que esté ahí para el paciente ayudándolo a moverse para que se pueda recuperar la función motora o la función del sistema nervioso que se haya sido afectada. ¿Y cuáles son los diferentes tipos de rehabilitación disponibles? Sí, existen muchos tipos de rehabilitación, por lo tanto, es importante cuando un paciente tenga una recaída, que el servicio se haga en un centro de rehabilitación que sí conozca sobre una recaída de esclerosis múltiple. Cuando se hablan de estos servicios, pudieran hacer terapia ocupacional, que usualmente involucra rehabilitación de las extremidades superiores. También se puede hablar de terapia física, que es cuando se involucra terapia para las extremidades inferiores. También se puede hablar de terapia cognitiva, terapia de habla, terapia vestibular, que es cuando pacientes presentaron una recaída que tuvieron mucho mareo o vértigo, y entre otras. Y deben todos experimentar cuando un paciente tiene una recaída, deben de buscar rehabilitación. No necesariamente, hay pacientes que pueden mejorar sus síntomas por sí bastante rápido. Hay pacientes que simplemente tuvieron un síntoma de una recaída con adormecimiento de alguna extremidad y por lo tanto esos pacientes no necesariamente necesitan una terapia más intensiva, sino monitorear sus síntomas. No necesariamente cada paciente que tuvo una recaída tiene que ir a terapia física. Sí, es que la esclerosis múltiple es impredecible y la recaída es uno de los aspectos más desafiantes de la enfermedad. Sí. Queremos que sepan que hay una comunidad de esclerosis múltiple a su lado para compartir experiencias y estrategias sobre cómo manejar las recaídas, que es tan importante ese grupo de apoyo. También el bienestar emocional es un componente esencial del bienestar general y es especialmente importante a medida que aprende a manejar las recaídas. Doctor Quascut, ¿cómo ayuda a sus pacientes a manejar el impacto emocional de las recaídas de esclerosis múltiple? Sí, es una pregunta muy importante. Es muy importante manejar el estado emocional de un paciente a través de una recaída, porque la salud mental es tan importante como la salud física. Y para esto me aseguro que mis pacientes tengan recursos para practicar mindfulness o conciencia sobre sus sentimientos. Hay ciertos tipos de, por ejemplo, podcasts o hay apps que el paciente pudiera utilizar para entender lo que está pasando y para ayudarlo emocionalmente. Si no es eso suficiente, me aseguro que tenga el paciente un núcleo de familiares o amigos que se sienta seguro para expresar sus sentimientos y que entienda que es un proceso que también puede involucrar mucho el estado emocional. Eh, es importante también resaltar aquí que el estado emocional de un paciente que está tomando una recaída pudiera afectar cómo percibe sus síntomas y a la misma vez cómo se siente. Por eso es importante entender
que la salud mental o emocional de un paciente durante una recaída es muy, muy importante. Y Donna se preocupa diariamente por una posible recaída. Ella no está segura de cómo hablar con su familia sobre su preocupación. ¿Cómo sugiere usted que se acerque a esto? Sí, Donna, lo más importante es que te sientas segura, que te sientas en un entorno seguro ante lo inesperado. Por lo tanto, debes explicarle a tus seres queridos, sean familiares o amigos, de cómo te sientes de tu enfermedad y cómo te gustaría que ellos te ayudaran cuando, pues, pasa, si usted desafortunadamente tuviera una recaída. Esto ayudaría muchísimo a disminuir el miedo inesperado que usted pueda presentar ante una posible recaída y pudiera hacerle a entender que usted puede vivir una vida plenamente sin estar constantemente preocupándose sobre una posible recaída. Lo más importante de nuevo es que usted se sienta segura en su entorno, que usted sienta que tiene una red social o un apoyo social. Y si hay veces que pacientes no pueden tener eso, pues usted debería entonces hablar con su médico para que pudieran considerar otros recursos como por ejemplo terapia emocional o mental, para que pueda entonces entender ese concepto. Sí, también buscar grupos de apoyo, que eso es bien esencial para si uno está pasando por un diagnóstico reciente, No se sienta solo. buscar con quién hablar. Exactamente, eso es correcto. Y usted habló del pseudo recaída o una recaída falsa en la sección anterior. ¿Qué estrategia de manejo sugiere para alguien que experimenta un aumento de los síntomas debido al calor, la fatiga, el estrés o la enfermedad, especialmente en estos meses de verano? Sí, especialmente desde aquí, desde Houston, que está muy, muy, muy caliente. Pues es importante evitar estar expuesto al sol directo por largas horas y si es necesario, pues que utilicen métodos para mitigar los efectos. Por ejemplo, hay un cooling vest o un chaleco de enfriamiento que se pudiera utilizar, mantenerse eh, hidratado, bebiendo agua o líquido, usando ropa apropiada para evitar exposición directa al sol. También es importante trabajar, por ejemplo, con los niveles de estrés y cómo tratar de reducir esos, practicando conciencia, mindfulness, o haciendo ejercicios, yoga, cosas como esas puedan ayudar a reducir los niveles de estrés. Por último, la enfermedad, si el paciente está presentando con una enfermedad que pudiera causar una pseudo recaída, es importante que esto se comunique con su médico y se haga los estudios necesarios para determinar cuál es el problema y se pueda tratar, ya que cuando se trata la enfermedad o la infección, los síntomas de la pseudo recaída van a mejorar. ¿Y la medicación ayudará a una pseudo recaída? Pues no, sinceramente es hasta muy peligroso, de hecho, Vilmar. Y si un paciente, por ejemplo, está teniendo una pseudo recaída que está asociado con una infección y ese paciente recibe esteroides, por ejemplo, la infección pudiera empeorarse y ese paciente pudiera empeorarse. So, cuando se habla de un manejo de pseudo recaídas, se maneja esto buscando cuál es el estresor o el estresante hacia el paciente, y ya sea el calor o sea una infección o sea altos niveles de estrés y manejar esos factores para que el paciente se pueda sentir mejor. Qué interesante. Gerardo escribió para decir que su dolor se puso tan grave 2 días después que recibió su vacuna contra el COVID-19. ¿Cómo sabe Gerardo si está teniendo una recaída o si esto es por la respuesta inmune a la vacuna? Sí, Gerardo. Usualmente después de una vacuna, el sistema inmune crea una respuesta hacia la gente y es así como se crea la inmunidad hacia la vacuna. En algunos casos, esta inmunidad pudiera ocasionar esa respuesta inmune hacia la vacuna puede ocasionar una pseudo recaída, que es de nuevo síntomas síntomas viejos se pueden empeorar por un corto tiempo
o síntomas que se habían resuelto anteriormente pudieran reaparecer. Ah, no tan solo eso, también la vacuna pudiera tener efectos secundarios. Por ejemplo, la vacuna sí puede ocasionar a un paciente que se sienta con escalofríos, malestar, hasta fiebre algunas veces. Usualmente, una recaída no involucra dolor y ya. No estamos hablando de que la recaída, si usted presentó con solo dolor raro y se le empeoró durante después de la vacuna, pues usualmente no se piensa que sea una recaída, pero posiblemente sea unos efectos secundarios de la vacuna o simple y sencillamente sea una pseudo recaída. Ya bien, si usted presenta con otros síntomas y los síntomas siguen empeorándose a través de días, ya sería un poco más preocupante, aunque es bien poco probable que esto se vea asociado a una vacuna. Sí que es mejor que se verifique con su médico para así Exacto, determinar qué es exacto. lo Si no que está pasa. seguro, pues, hable con su médico para que entonces se pueda determinar qué es lo que está sucediendo. Sí, a veces pues no ocurre la recuperación completa después de una recaída en la esclerosis múltiple. ¿Y por qué sucede esto? Sí, desafortunadamente esto puede suceder. Es cuando la inflamación del sistema nervioso es muy severa y por lo tanto ocasiona una destrucción de las conexiones nerviosas que ya la destrucción ya es permanente y por lo tanto los síntomas se vuelven permanentes. Eso sí, es posible que un paciente desafortunadamente tenga síntomas para siempre. ¿Y qué se puede hacer para manejar estos efectos duraderos? Sí, existen diferentes métodos de tratamiento. Hay medicamentos que pueden ayudar a que los síntomas se mejoren. Esos son medicamentos que se deberían discutir con su médico. También la terapia es otro manejo de síntomas que pudiera hacer que el paciente se pudiera mejorar un poco. Ah, y esos son como uno maneja usualmente los síntomas asociados a una recaída. ¿Y puede alguien esperar recuperarse completamente a lo largo plazo? Usualmente los síntomas pueden, luego de una recaída, pueden recuperarse. La mayoría de estos pueden usualmente recuperarse en semanas. Estamos hablando alrededor de 4 semanas, menos de un mes. Ya los síntomas deben estar mejorándose. Usualmente cuando un síntoma es más a largo plazo, más se considera que este síntoma sea un poco más permanente y ya es un poco menos probable que el síntoma vaya a mejorar. Mm. Y nuestro espectador Roger mencionó que tiene una sensación de hormigueo duradero en su mano que está afectando su trabajo. Doctor Quascut, ¿tiene sugerencias sobre cómo puede manejar para esta nueva normalidad que vivimos? Sí, Roger, hay medicamentos que pudieran tratar ese síntoma en particular, que es el adormecimiento, hormigueo o que usted siente en sus manos. Se podría ser un buen comienzo, hablar con su médico para discutir medicamentos que pudieran ayudar a ese síntoma en particular. También puede entender que hay síntomas que a pesar que usemos medicamentos, desafortunadamente no mejoren y que entienda que usted reconozca cuáles son sus limitaciones y que pueda adaptarse a ello. Sí, eso para cada persona uno tiene que saber cómo es que maneja su cuerpo para así pues hacer todas las cosas que tiene planificado en su agenda porque no se pueden detener. Adaptarse, sí. Sí, y usted ha compartido excelente información con respecto al manejo de las recaídas de esclerosis múltiple. Ahora, pues me gustaría pedirle que comparta 3 aprendizajes claves que los participantes puedan recordar del día de hoy. Bueno, sí quiero hablar de los 3 puntos claves.
Primero sería que las recaídas son inesperadas y si usted piensa que está teniendo un síntoma o síntomas de una recaída, que solo comunique a su médico cuanto antes, ya que existen tratamientos para tratar una recaída que pudieran hacer que usted se sienta mejor. Eh, un segundo punto que creo que es importante mencionar ahora es que las recaídas conllevan una carga emocional y que es importante manejar esto a la misma vez que se está manejando una recaída, que se entienda que hay un espacio donde el paciente se sienta seguro para comunicarse y ser escuchado, uh, para que pueda expresar sus sentimientos y que se le pueda escuchar de manera efectiva, porque ya que la salud mental y la salud física son igualmente importantes. Y el tercer punto, puedo decir que, bueno, los pacientes de MS o el paciente de esclerosis múltiple, ustedes tienen esclerosis múltiple, pero la esclerosis múltiple no los tienen ustedes. Así que es importante que entiendan que estamos siempre aquí para ustedes y que unidos somos más fuertes. Eso me encantó, porque hay algunas personas que tienen esclerosis múltiple y se ponen bien deprimidos y todo, y dejan que la condición coja su vida y que eso lo determina. Y en realidad uno debe vivir una vida normal y seguir haciendo las cosas que le gusta y seguir viviendo, porque nosotros solamente tenemos una vida y hay que vivirla. Sí, y es posible, ahora con tratamientos es posible y eso es mi meta para cada uno de mis pacientes que vivan su vida plena, que sientan que estén seguros, que entiendan su condición y cómo pueden adaptarse a eso para poder seguir viviendo su vida. Sí, eso es correcto. Y quiero ahora que nos enfoquemos en contestar las preguntas de la audiencia que tienen para usted. Pablo escribió que todavía tiene problemas para entender la diferencia entre los síntomas de la esclerosis múltiple y la recaída. Cuando los síntomas de él se empeoran, ¿significa esto que está teniendo una recaída? No necesariamente, Pablo. De nuevo, cuando estamos hablando de una recaída, usualmente los síntomas se pueden estar empeorando. Usualmente pensamos que es más de 24 horas y que no existe una infección o fiebres al momento de ese evento. Los síntomas pudieran empeorarse y no necesariamente ser una recaída. Ah, pero también se tiene que entender que los síntomas de la esclerosis múltiple pudieran fluctuar y dependiendo de estresores al cuerpo, por ejemplo, calor, infecciones, ansiedad, uh, son estresores o estresantes al cuerpo que pudieran hacer que los síntomas se pudieran empeorar por un cierto tiempo, corto tiempo, usualmente menos de 24 horas, y eso no es una recaída, eso sería una pseudo recaída, una recaída falsa. Ahora bien, Pablo, si usted siente que sus síntomas son totalmente nuevos o síntomas que estaban anteriormente se han ido empeorando por más de 24 horas y no una infección, ningún estresante que usted pueda identificar, eso ya debería comunicarse con su médico porque ya eso merita una evaluación médica. Sí. Y también Marta está embarazada de 3 meses y pregunta si puede esperar tener más o menos recaída debido a su embarazo. Sí, usualmente cuando el embarazo se considera que es un factor de protección a la esclerosis múltiple, a las recaídas de esclerosis múltiple. Lo que quiero decir con esto es que usualmente los pacientes o las pacientes que tienen esclerosis múltiple no tienen recaídas durante su embarazo. Pero hay algunos estudios que sí han demostrado que a pesar de que las recaídas no se hacen más frecuentes durante el embarazo, pudieran hacerse un poco más frecuentes luego del embarazo o luego de dar a luz, usualmente los primeros 3 meses. Es importante que una paciente que tenga esclerosis múltiple planifique su embarazo y que esto sea con su médico o su neurólogo.
no sabía esa información. Muchas gracias. Y Sandra preguntó cómo sabe cuándo está teniendo una recaída. Los síntomas de ella no son remitentes, así que no sabe si tuvo una recaída o si es progresión de la enfermedad. Sandra, bueno, las recaídas son de nuevo síntomas nuevos para usted o síntomas que han estado presentes y se han ido empeorando por más de 24 horas. Va a ser bastante obvio lo que le estoy tratando de explicar. Usted va a sentir en su cuerpo un síntoma. Va a ser bastante obvio, no va a ser desapercibido por usted. Lo importante que entienda, la clave, el punto aquí es, de nuevo, 24 horas, que los síntomas estén constantes, progresando por más de un día. Eso se define como una recaída. Más bien, si usted no está teniendo recaídas, pudiera ser porque usted esté bebiendo su medicamento que le esté disminuyendo el riesgo de tener recaídas. Por lo tanto, no tener recaídas no significa que usted se esté progresando. Eh, es algo que no hemos discutido a fondo en esta presentación, pero lo que le quiero hacer entender es que la progresión no es lo mismo que la recaída. Son dos conceptos diferentes y porque usted no esté teniendo recaídas no significa que usted esté progresando. Sí, sí, sí. Y Andrés mencionó que experimentó varias recaídas este año. No está seguro si es debido al estrés de la vida en una pandemia o si es su medicamento para la esclerosis múltiple no está funcionando. ¿Cómo Mm. puede notar la diferencia y qué puede hacer? Sí, el punto de nuevo, Andrés, sería determinar si es una pseudo recaída o una recaída verdadera. Eh, si usted se está viendo su medicamento como es, la probabilidad de que usted tenga una recaída se disminuye. Ah, desafortunadamente, ninguno de los medicamentos son 100% efectivos a prevenir recaídas. Lo que quiero decir es que aunque usted se esté viendo su medicamento, usted pudiera desafortunadamente presentar con una recaída. Es importante que si esto sucede y que usted discuta eso con su médico para poder determinar si es que el medicamento no ha sido efectivo o si es simple y sencillamente que usted ha presentado ciertas pseudo recaídas por estresantes a su cuerpo. Sí, eso es correcto. Siempre hablar con su médico para así aclarar cualquier duda. Bueno, muchas gracias a todos por sus preguntas y gracias, doctor Quascut, por su tiempo en el día de hoy. Gracias. Antes de irnos, quisiera compartir algunos recursos importantes con nuestros participantes. Navegantes para la esclerosis múltiple son un aliado en conectarlo con información confiable y recursos para manejar su esclerosis múltiple. Se puede conectar con ellos por vía telefónica al 1-800-344-4867, opción número 3 para español, correo electrónico y a través del chat en la página web de la sociedad. Grupo de apoyos bilingües e información en español. Visite la página de web de la sociedad para encontrar grupos de apoyos bilingües en la información en español. Es importante comprender las recaídas de las esclerosis múltiples y las estrategias para mejorarlas. Continúe su aprendizaje accediendo a los recursos del sitio web de la sociedad. El enlace está en esta pantalla. No solo monte su bicicleta, participe en Bike MS, tanto si desea cruzar la línea de meta en persona como enfrentarse en un nuevo reto desde cualquier lugar. Hay un evento de MS de bicicleta que es perfecto para usted. Regístrese en bikems.org. Y mi página de Facebook e Instagram se puede conectar a través de Community Organization of MS and Cancer Inc. o en Instagram _coms, COMSC. Puede conectarse con la Sociedad Nacional de Esclerosis Múltiple a través de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube y LinkedIn. Los animo a dar like y suscribirse a la lista de correo de la sociedad para seguir recibiendo información actualizada sobre esclerosis múltiple
y actualizaciones sobre las próximas actividades. Gracias de nuevo, Dr. Quascut, Un placer. por compartir su tiempo y su conocimiento, y gracias a todos los que nos acompañaron en el día de hoy. La grabación del programa estará disponible en el sitio web de la sociedad y el canal de YouTube. Por último, pero muy importante, es recibir sus comentarios sobre el programa de hoy. Verán una encuesta cuando cerremos este seminario web y complétenla para hacer una diferencia en cada actividad. La información que nos brinda ayuda a mejorar y dar forma continuamente a futuros programas. La encuesta solo toma 1 minuto y hace una gran diferencia. Gracias a todos y hasta la próxima. Gracias.